Muy bien. Pues voy a compartir pantalla. Bueno, en tu primer diapositiva pones tu nombre, los datos de la escuela, los datos generales, lo que estás estudiando y bueno, ¿cuál es el motivo de esta investigación? Pues es acreditar la asignatura de metodología de la investigación. El trabajo que presenta fulanito de tal para acreditar la materia de metodología de la investigación y pones por favor lo más importante sería el título de tu investigación en esa primera diapositiva, ¿vale? Tus datos y el título. No es que sea el más importante, pero para fines de la investigación o para fines de la materia, recuerda que tu título es nuestra brújula. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí está la manera en cómo vas a defender tu trabajo de investigación, tu protocolo de investigación. Tú ya hiciste un planteamiento del problema. Aquí nos vas a presentar un resumen de tu planteamiento del problema. El primer rectángulo que ves en un rosa degradado es la primera idea de la investigación, es la idea que dio origen a esta investigación. Entonces comenta aquí la investigadora que en su mayoría los docentes presentan una resistencia ante el uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que generó lo que genera una desvinculación con una realidad tecnológica en la actualidad, vivimos una época donde todo está vinculado a las tecnologías. Véannos aquí, tomando clase a través de las tecnologías. Entonces, no es viable, no es del todo aceptable que exista dicha desvinculación. No podemos preparar alumnos, no podemos preparar profesionistas para una realidad que no existe. No podemos no hacer uso de las tecnologías como profesores, y mucho menos en la universidad, porque allá en la praxis todo es tecnología. En tu vida diaria todo tiene que ver con las tecnologías, en tu vida social, tecnologías, en tus momentos de esparcimiento, tecnología. Es una realidad que está presente y que forma parte de nuestra cotidianidad. Abajo, en los rectángulos color vino, expone la investigadora cuáles fueron los documentos o las acciones, los hechos que dieron origen a su investigación, de donde pudo decir, esta es una realidad, este es un problema. Entonces nos dice que en los documentos internos de la
universidad donde se hizo esta investigación, se entrega un documento por parte del docente que se llama avance programático. En ese avance programático, al hacer el análisis, se dieron cuenta que los maestros no estaban haciendo uso de las tecnologías o no un uso óptimo de las tecnologías. También hay otro documento que se llama encuadre y que es el primer contacto que tiene el maestro con el grupo el primer día de clase. En ese encuadre se dialogan y se hacen los acuerdos de comportamiento interno, políticas internas en el grupo a la hora de esa clase. Ese documento se aterriza, se firma por todos los alumnos y por el docente y se entrega en la dirección de carrera. Cuando se hizo el análisis de esos encuadres, pues se vio que hay docentes que tienen prohibido el uso de iPhone, laptop, iPad, ¿no? Entonces eso pues nos demuestra que no se están usando. Si para mi clase no puedes usar la computadora o no puedes usar el teléfono para investigar o algo, pues me queda claro que no hay un uso de tecnología. Hay una evaluación que los alumnos hacen cada cuatrimestre donde evalúan a sus maestros. Y en esa evaluación también viene reflejado, tus maestros hacen uso apropiado de las tecnologías, en qué momento tu maestro usa las tecnologías, en qué momento las tecnologías son parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y se vio en estos resultados que era bajo. Y finalmente, la dirección académica hace una observación presencial en clase. Llega el personal de dirección académica con una rúbrica y empiezan a analizar lo que está pasando dentro del salón y se ratificó el escaso uso de las tecnologías. Eso dio solvencia a que este era un problema real que había que estudiar, analizar y poder solucionar. Ahora, ¿qué es lo que quiere lograr la investigadora? Uno, que me parece como muy importante, es conservar o mantener la salud integral de los docentes. Cuando el docente no hace uso de las tecnologías y está expuesto todo el tiempo, todo el día a ellas, pues se va generando un estrés. Cuando el estrés se sale de control, puede generarle un síndrome de burnout, o mejor conocido como el síndrome del quemado por el trabajo. Otra de las cosas que quiere prevenir o que quiere alcanzar es el desarrollo de las competencias tecnológicas de los docentes para el buen uso o su buen uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, pues el mayor aprovechamiento de las tecnologías. Las universidades hacen una inversión importante en cuanto a tecnología. Desde los laboratorios de cómputo, las redes internas, las plataformas, todos los software que se utilizan para que funcione la universidad y para que ustedes tengan acceso a la información y puedan llevar a cabo bien su proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es muy costoso. Entonces es como triste ver que está ahí la tecnología, pero no la se usa. Entonces es una de las cosas que también se quiere corregir. Posteriormente, aquí la investigadora nos presenta su cuadro de congruencia. No te asustes, yo sé que este cuadro de congruencia es mucho más complejo que el tuyo. Si tu cuadro de congruencia solamente tiene un renglón y abarca todo, está bien. Este es un poco más complejo, esta investigación es más profunda. Pero sí es lo que tienes que hacer. Debes de tener una pregunta o preguntas de investigación ligadas directamente con sus objetivos que van hacia la hipótesis o supuestos y después a los ejes de análisis. ¿Qué son los ejes de análisis? Las variables. Solo que aquí ya los presenta como ejes de análisis, porque ya dejaron de ser las variables y ahora son los ejes con los que está formando su marco teórico. Lo único que pasó es que de variable maduró a eje de análisis.
Su primer eje de análisis es la resiliencia y su relación directa con el síndrome de Burnout, ¿vale? Y en esa misma pregunta y objetivo, y en esa misma hipótesis, está su segunda variable, que son las características del docente universitario. Toda esta información y todo este cuadro se puede ir formando a través de los cuadros anteriores, a través de todo lo que el investigador va leyendo, pues va cayendo en cuenta, le va haciendo un insight la información y puede identificar bien sus variables y convertirlas a ejes de análisis. Una vez que tiene los ejes de análisis, ya puede entrar al marco teórico. En color amarillo y sus degradaciones, o naranja y sus degradaciones, nos está presentando primero los conceptos de lo que es resiliencia, cómo ha ido madurando, y otras ciencias en las que se ha ido recargando o acompañando. Primeramente nos habla de los orígenes del término, y para hablarnos de los orígenes del término y sus diferencias entre el continente europeo, América, y dentro de América sus diferencias con América del Norte y América Latina, cómo se percibe diferente este concepto de resiliencia. Para esto usó a este autor, que es brasileño, Brandao, y en él se basó para hacer este análisis de este estudio. Después ve cómo el término de resiliencia tuvo un cambio importante, dejó de ser un término con una idea patológica y pasó a ser otra habilidad. Para hacer la mención de el análisis de esta cuestión del cambio radical de un concepto, entonces usó a Manchau, y su investigación fue en el 2017. Después pasa a una de las teorías que da mucha solvencia a la resiliencia, es la teoría ecologista de Brockenheimer. Esta teoría habla de que los seres humanos tenemos una construcción de la realidad a partir de nuestros ecosistemas, y explica esta teoría cómo están divididos los ecosistemas para el ser humano. O sea, son ecosistemas en cuanto a no ecosistemas en cuanto a animalitos, plantas y eso, sino ecosistemas en cuanto a estructuras familiares y su propia estructura. Habla del microsistema, que es la madre y el bebé, después el bebé nace y ya es otro sistema, y luego viene un sistema más amplio que es la familia, y luego la sociedad, y luego el mundo entero. Entonces, de eso nos habla la teoría ecologista del ser humano. Y de ahí pasa a la visión biológica aplicada a la educación, ¿vale? ¿Por qué aborda la educación? Porque estamos hablando de universidad. Entonces se va a apoyar en Grife y Guittard para poder hablar de lo que es la educación. Y ahí quedaron, esto es como el origen, el principio, lo básico que necesita para hacer su investigación. Posteriormente, de color morado, nos presenta del marco teórico, la teoría general de sistemas, cómo es que presenta la dinámica del docente universitario. Y para eso se va directamente a la teoría general de sistemas, que fue estructurada por Dye en el año 2015. Prácticamente es una teoría nueva, pero que ha tenido mucho auge y aplica a la mayoría de las industrias, y la universidad también es una industria del saber. Después se va a hacer una revisión más exhaustiva sobre el tema de la resiliencia, y bueno, aquí toma a Beca y Domínguez
de la OSA, que son investigadores de la ONU, de la UNESCO, y que son los que han tratado más el tema de la resiliencia. Luego hay una investigación muy interesante, hay un libro de este señor, el psicólogo, de apellida Pina. Él dice que la resiliencia no tiene un respaldo psicológico, como un respaldo teórico psicológico, y que es más bien un concepto de la sociología. De eso habla su libro. Y como ven, va madurando un poco la investigación y ya entra en este color, en estas flechas de color vino, nos presenta el análisis del término de resiliencia y su interconexión con diferentes disciplinas. ¿Por qué? Porque va a hacer la conexión con la disciplina de la educación. Pero para esto nos tiene que hablar del general, de la resiliencia, cómo se conecta con otras disciplinas, y cuando llega a educación, se clava en educación y ya puede hablar de educación, pero como su investigación tiene que ver con tecnologías de la comunicación en el área educativa, entonces toma de la fuente para hablar de la introducción de las tecnologías en las escuelas y luego cómo estas tecnologías se introducen en el proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces ya iba de lo particular y ya está entrando como a esta parte grosa de la investigación, ¿vale? Entonces aquí ya vemos resiliencia, tecnologías, proceso enseñanza educativa, proceso eh, aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Y termina por decirnos que va a usar también a Muñoz, que resalta la importancia de la capacitación docente. ¿Por qué termina hablando de capacitación docente? Porque recordemos que es uno de sus objetivos o una de sus metas es el desarrollo de las competencias tecnológicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje con la intención de prevenir que los docentes no desarrollen burnout. La congruencia tiene que ser muy clara y un tema se tiene que dar respaldo para lo que sigue. Posteriormente harás diapositivas de lo que son tus ejes de análisis, ¿sale? Los tengas desarrollados o no, nos vas a mencionar en las diapositivas tus ejes de análisis. Empecemos con el eje de análisis más importante de esta investigación, que es la resiliencia. Si observas bien lo que hizo aquí la investigadora es que este primer esquema está tomado de su cuadro de congruencia de el primer renglón. Tomó la pregunta, lo cortó estos cuadritos y lo llevó a la diapositiva. Y ahí dejó su primer eje de análisis. Su primer eje de análisis o su primer variable es la resiliencia y su relación directa con el síndrome de Burnout. Entonces, aquí nos pone un esquema donde nos dice qué es la resiliencia. La resiliencia tiene que ver con la resistencia, con el rehacerse, con el pensamiento positivo y con el comportamiento de los seres humanos. ¿Qué ciencia estudia la resiliencia? Pues lo estudia la sociología, la psicología, la filosofía, la ética, el derecho, pero a nuestra investigadora lo que le interesa es desde la psicología. ¿Quiénes son los exponentes de la psicología que tienen que ver con la idea de investigación de la investigadora? Entonces, nuestra investigadora dice, bueno, yo voy a tomar el modelo humanista existencial, que es el que se conecta con la resiliencia, donde sus exponentes más importantes son los filósofos Sartre, Martín Santos y Villegas y el psiquiatra Víctor Frank. Ya ni siquiera hay psicólogos en el modelo humanista existencial.
¿Se dieron cuenta? Lo aborda la psicología a partir de filósofos y un psiquiatra. Y entonces ya nos platicará qué dice, a manera platicadita, esto ya no lo anota aquí, a manera platicadita nos cuenta qué dice Sartre, qué dice Santos, qué dice Villegas y qué dice Víctor Frank. Y esto puede ser con una, dos o tres frases. No nos va a explicar todo el marco teórico. Para eso nos va a entregar su trabajo ya escrito. Y así sucesivamente va a ir mostrándonos cada uno de los ejes de análisis. Aquí entra al segundo eje de análisis que está ligado con el tercero. Entonces van características del docente universitario con las competencias del docente universitario. Pero el eje 2, características del docente. Y el eje 3 debe de llevar el soporte del eje 2. Que dice aquí que es un docente universitario, cuáles son sus competencias, su perspectiva, su realidad actual y las características. Estos circulitos lo que nos están diciendo es lo que ella abordó en el marco teórico. Ella tiene un título, ¿no?, que dice características del docente universitario. Y en esas características del docente universitario puso unos subtítulos como son las competencias. Nos habló del general de lo que es una competencia y cuáles son las competencias con las que debe de contar el docente universitario. ¿Qué se espera del docente universitario? ¿Y cuál es la realidad del docente universitario? ¿Cuáles son sus características generales? Pregunta. Daniel, Maestra, no pongas cara de asustado que me asusta. entonces vamos a hacer una presentación, maestra, y se la vamos a compartir ese día. Bueno, el siguiente sábado. Ajá, el siguiente sábado. Yo les voy a subir esta presentación, se las voy a subir al Classroom por si les sirve de guía. No tienes que hacer los esquemas igualitos, pero sí tienes que presentar la solvencia como lo está presentando este investigador. ¿Qué más? Pregunten, pregunten, es nuestro momento. Para tu evaluación, presentas, ya sabes, tu glosario, que bueno, ahora debe de estar enorme con todo lo que has leído y y el marco teórico. O sea que debes de tener unas 30, 35 palabras en tu glosario. Debes de presentar tus diapositivas para defender tu protocolo de investigación. Eso se llama disertación. Vas a hacer una disertación de tu protocolo de investigación, nos vas a hablar de todo lo que has investigado, todo lo que ya conoces, bueno, lo que no conocías y lo que conoces, ¿vale? ¿Cómo fue que determinaste que era un problema? ¿El Esto glosario va a ser de la misma investigación? ¿mandé? ¿El glosario va a ser de la misma investigación? Sí, sí, todo es de... ¿Cuántos mapas conceptuales tenemos que hacer? No te oí, Perla, ¿cómo? ¿Cuántos mapas conceptuales tenemos que hacer? No, los mapas conceptuales que hicimos fueron... Ah, ¿te refieres a los pequeñitos de los que van en círculo? Esos mapas conceptuales vas a hacer los que tengas en tu marco teórico. Les decía yo que, por ejemplo, ella entra al tema de resiliencia y cuando hagamos de cuenta que está el índice, ¿no? Está apartado 1, planteamiento del problema. Luego, apartado 2, marco teórico. Ella empieza hablando de resiliencia, entonces dice apartado 2, marco teórico. 2.1, resiliencia. 2.1.1
y ya nos dice, nos da todos los conceptos de los diferentes autores, todos los conceptos de resiliencia. Y luego 2.1.2 nos habla del cambio de la resiliencia, del cambio del concepto de la resiliencia, cuando la resiliencia, el concepto como tal, deja de verse como una patología y empieza a verse como una habilidad. Entonces, todas las características que tenía como patología, cómo giran y se convierten a características positivas. Lo que se consideraba negativo, ahora es positivo. Ella aborda ese tema porque era importante definir cómo en la historia de la humanidad algo que se consideraba una enfermedad ahora se considera una habilidad. Entonces, por eso lo menciona en sus mapas, en su pequeño mapa conceptual sobre resiliencia. Tú vas a encontrar en el mapa conceptual los subtemas del tema de resiliencia. ¿Cuántos vas a hacer? Pues cuantos tengas ya visualizados. Maestra, ¿podría repetirlo un poquito? Es que como que me fui por un momento y ahorita ya regresé. Ok, Es- ya. Tenemos que hacer el marco teórico, el glosario y las diapositivas. En las diapositivas, ¿qué debe contener? Te mando las diapositivas al Classroom porque tendría que regresarme a toda la exposición. Ah, sí, ok, ok. Sí, Lo sí, que sí. viene en las Pero diapositivas se va a mandar. generalmente, Avi, o de manera general, Avi, la primera diapositiva es tus datos generales y el título en grandote, el título de tu investigación. Ujú. ¿Vale? La diapositiva 2, el planteamiento del problema y cómo determinaste que era un problema, el planteamiento del problema, por qué determiné que era un problema y pone ahí 3 rectángulos de las experiencias que la llevaron a concluir que era un problema y tiene otros 3 rectángulos más grandes que van enfocados a el aporte que puede dar esta investigación o la solución de este problema, que es la prevención de síndrome de burnout, es la capacitación docente y es el aprovechamiento de las tecnologías, ¿vale? Ujú. Y Y lo los nombra, esquemas. bueno, de una manera más estructuradita, no lo nombra como yo ahorita, pero sí se Ok. nombra de una manera más estructurada. Y los mapas conceptuales que dice Perla, esos. Eso los vas a encontrar, me parece que es la diapositiva 5 y 6. Vas a encontrar unos pequeños mapas conceptuales que tienen que ver con los ejes de análisis. Los ejes de análisis son las variables. Las variables de tu título, cuando empezamos a entrar al marco teórico, las trascendemos o las maduramos a ejes, las variables a ejes de análisis. Como usted decía, ¿no? Que el marco teórico debe llevar como subtítulos, ¿no? Digamos, que lleva el insomnio, entonces debo de hacer un mapa conceptual del insomnio y luego las causas y luego debo de hacer un mapa conceptual de las causas. Más bien, entonces, sí, sí va por ahí, Ariel. O sea, tú vas a hablar del insomnio y entonces pones al centro, pones insomnio. Y luego pones otro circulito ya hacia afuera, donde nos vas a hablar de cuáles son sus características, no sé, siquiera, o sea, todos los conceptos que vas a usar para describirlo y que están nombrados en tus subtítulos. Ujú. Pero como no vamos a vaciar todo todo el marco teórico, usamos estos pequeños mapas, estos esquemas. O sea, puedo hacer un esquema, un solo esquema, por ejemplo, que en medio diga insomnio, luego se saque los demás subtemas y así. Sí, ¿Sí? Ok. sí, y explicárnoslo, sí. Estas diapositivas, les digo, son una idea de esquema, pero no tienen que repetir ustedes los esquemas, son una idea. Lo que sí tiene que contener tu defensa es la solvencia, ¿sí? Sí tienes que hablar de los autores y tienes que decir cuál fue la idea que usaste del autor y que le está dando solvencia a tu investigación. Ok, gracias.
¿Cuánto tiempo tenemos para la presentación, maestra? ¿Cuántos son? Somos 17. Generalmente somos 17. Entonces, tenemos solo 5 minutitos. Solo 5 minutos para hablar de esto. Por eso usamos esquemas para podernos ir más rápido. Gracias. De nada. ¿Alguien sabe algo de tu compañera Sayuri? ¿Nada? ¿Se ha conectado a clase? No, nada más se conectó como las 2, 3 años, después ya no se conectó. Ok, a ver qué pasa con esto. Bueno, entonces recuerden que para tener un 10 limpiecito es tu glosario, todas tus tareas de ejercicios en el Classroom que dieron solvencia a lo que estás haciendo ahorita, ¿vale? Todo. Y debes de tener tu protocolo de investigación y hacer la buena defensa. Para hacer la buena defensa son las diapositivas. ¿Sale? Tu glosario, no se te olvide tu glosario. Y esos son los parámetros con los que calificamos. ¿El glosario va en el documento, no en la presentación, o sí, maestra? No, en la presentación no, solo en el documento, en los anexos. Yo les recomiendo que lo manden a anexos. El documento, por favor, debe de traer todas sus referencias bibliográficas. Si no, no puedo investigar, yo no me puedo ir a los libros o a los lugares donde ustedes investigaron si no tengo las referencias, ¿vale? Y tengo que buscar sus referencias y darles una leída rápida para conectarme con sus temas y poderles decir si es la idea del autor o ver cualquier cosa que tuviéramos que analizar. Entonces ya las referencias ya deben de estar en su documento. ¿Cómo se divide tu documento, tu protocolo de investigación? Se divide planteamiento del problema, marco teórico y metodología. Así que después de esta evaluación entramos a todo lo que es la metodología para llevar a cabo o para obtener los resultados, números, opiniones de lo que estamos investigando. Vamos a los instrumentos de recolección de datos. ¿Algo más? Si tienen alguna duda o si gustan, nos podemos conectar el día miércoles a las miércoles a las 7 de la noche, ¿les parece? Si no se conecta nadie, no hay problema. Pero miércoles a través de mí, mejor a las 8, ¿no? 8 de la noche. A las 8 de la noche y ya procuren haber empezado diapositivas y esto para irnos directamente sobre el trabajo ya realizado y poder corregir, complementar, aclarar cualquier situación que se nos presente. Entonces, miércoles a las 8 de la noche les subo la invitación a través de su WhatsApp y nos estamos conectando. ¿Comentarios? Perdón, es que no lo escuché. ¿El miércoles qué, Miss? El miércoles a las 8 de la noche, quien se quiera conectar,
que tenga dudas o quiera aclarar cualquier cosa, comentar Ok, cualquier ok. detalle, verificar que su trabajo vaya bien. Miércoles a las 8 de la noche. Está perfecto, Miss. Y, ok. Y ahorita ya traigo aquí los libros, Perla, y ahorita te mando los autores y los títulos. Sí, Miss. Gracias. De nada. ¿Nada más? Bueno, jóvenes, pues a trabajar, a descansar un ratito para su siguiente clase y nos estamos viendo el miércoles los que gusten y los que no, pues bueno, ya nos veremos el sábado para la disertación y defensa de sus protocolos de investigación. Bonita semana, descansan y que estén muy bien. Gracias, Miss, Sí, gracias, igualmente. maestra. Adiós. Bye. Hasta luego, Miss. Hasta luego.